Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Madre y hermosura del Carmelo, ruega por nosotros. Vamos a seguir el recorrido de nuestro Señor Jesucristo en la última semana de su vida terrenal. Jesús, si hacemos caso a los sinópticos, parece que a Jerusalén solo fue una vez, a la Pasión, pero sin embargo Juan nos dice que estuvo varias veces, entre 3 y 5, según al biblista que hagamos caso. Lo que era Jerusalén para un judío nos llevaría a varias sesiones explicarlo. Hay muchos salmos hablando de la grandeza de Jerusalén. El templo, lo que vemos aquí, esta moneda es la única, una de las pocas representaciones del templo de la época de Herodes que tenemos, pero a mí me gustaría empezar con Lucas 19. Adelante, Bea. Pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Me gustaría empezar con esta profecía que hace nuestro Señor Jesucristo y que realmente, como bien sabemos todos, lo clava, porque tras primero la revuelta del año 66-70, la de la famosa guerra judía, y después la de Bar Kokhba del 125, una segunda revuelta judía contra los romanos, realmente de Jerusalén queda muy poquito, como vamos a ver. Y esta es una realidad arqueológica. Ahora vamos a intentar recorrer Jerusalén, vamos a ver qué restos hay de tiempos de nuestro Señor Jesucristo, pero ojo, no tenemos que esperar mucho, porque Jerusalén es un sitio donde primero se ha excavado mucho, ha habido una vida continua, es decir, continuamente ha habido población, y esa población muchas veces para construir sus casas no iba a la cantera de al lado o la de más allá, sino tranquilamente cogía las ruinas que se encontraban en el patio y las reaprovechaba. Por lo tanto, muchas veces los arqueólogos no encontramos tanto como nos gustaría, y hay otras veces que encontramos demasiado. Y tardamos años y años y años en procesar el material que encontramos. De hecho, quería aconsejarles, en el caso de que vayan a Tierra Santa, ya el último día hablamos de algunos libros de arqueología bíblica, especialmente les aconsejé el de este sacerdote Cuello y el de arqueología de los evangelios. Si van a Tierra Santa, les aconsejo la guía del padre Florentino Díez. ¿Por qué? Porque Florentino Díez, bueno, ha fallecido el año pasado, es un sacerdote, era un sacerdote agustino, profesor en la Universidad de Salamanca y un absoluto experto en arqueología bíblica. De hecho, en esta conferencia me voy a basar en alguna cosa suya, porque Florentino Díez estuvo excavando en 2 lugares fundamentales. Estuvo excavando en el Santo Sepulcro, dentro de la iglesia del Santo Sepulcro en el Gólgota, y estuvo excavando también en San Pedro Gallicantú, que ahora lo veremos. Bueno, vamos a empezar por el primer lugar de la Pascua, que es obviamente el cenáculo. ¿Alguno de ustedes ha estado en el cenáculo? Bien. Y cuando han subido y se han encontrado esos maravillosos arcos góticos que pusieron los franciscanos en 1350, ¿han pensado que eso era muy de la época? No. Vamos a ver qué hay de cierto en el tema del cenáculo. Y el tema del cenáculo, curiosamente, es un tema muy curioso, muy extraordinario, muy debatido,
y que aún hoy en día vamos a ver que es una zona, es un lugar en la que por su propiedad están luchando 3 religiones: cristianismo, judaísmo e islam. Muy curioso. Bueno, tienen todos ustedes el mapa de Jerusalén, ¿verdad? Bien. Adelante una. Aquí tenemos el mapa en tiempos de Jesús. Y lo que podemos deducir, ahora veremos cómo, es que el cenáculo estaba en algún lugar de lo que llamamos el Monte Sión. Es decir, la ciudad alta, que era la zona rica de Jerusalén. Tenemos un problema de identificación porque hay muchos biblistas que identifican el cenáculo, también llamado el aposento alto, tal y como aparece, con la casa de la madre de Juan Marcos. Juan Marcos, uno de los seguidores de Jesús. Hay una teoría que dice que este Juan Marcos que aparece en Hechos de los Apóstoles puede ser el evangelista. Vamos a ver qué hay de eso. Bien, los que hayan estado lo recordarán, ¿verdad? Un edificio muy curioso, obviamente, del siglo XIV, donde, curiosamente, hay otro más, por favor, vea. Sí. Tenemos aquí un mihrab musulmán, porque esto ha sido mezquita, y debajo hay una sinagoga. De hecho, en el que se supone que es uno de los edificios más sagrados de la cristiandad, los cristianos no pueden oficiar. ¿Por qué? Lo que sabemos con seguridad que en el siglo XIV había una serie de ruinas aquí y estos terrenos los compraron los reyes de Mallorca, curiosamente, y se los regalaron a los franciscanos. Los franciscanos hicieron este segundo piso, y fue un edificio cristiano. Los franciscanos tuvieron al lado un convento hasta 1521, que los turcos echaron a los franciscanos a bofetadas y montaron aquí una mezquita. Bien, vamos a intentar ver, antes de que se me vaya, que la identificación de este edificio. Creo que es Marcos. A ver, ¿dónde está? 14. Adelante. Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Vale, el aposento alto, en el piso de arriba, segundo piso. Siguiente. ¿Siguiente qué? ¿Diapositiva? No. Llegó pues el día de los ácimos, en que se debía sacrificar la Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciéndoles: id a prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: mirad, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa en que entre, y diréis al dueño de la casa: el maestro te pregunta, ¿dónde está la habitación en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará en el piso superior una habitación grande amueblada con divanes. Preparadla allí. Fueron y lo encontraron como les había dicho y prepararon la Pascua. Pero como hemos dicho anteriormente, hay una posible identificación del cenáculo con la casa donde sucedió Pentecostés y donde se reunían los primeros cristianos en Jerusalén. ¿En qué nos podemos basar? Vamos a leer los versículos. Adelante, Bea. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Esto ha sido Juan 20, 19-23. Vamos ahora a qué nos cuentan los Hechos de los Apóstoles. Vamos a Pentecostés. Adelante. Cuando llegaron, subieron a la sala superior donde se alojaban Pedro y Juan y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Y después también tenemos otro texto que nos puede dar idea, también de Hechos de los Apóstoles, Hechos 12, 1-14. Has observado que siempre hablan de un segundo piso, ¿verdad? ¿Verdad? Adelante. Por aquel tiempo, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió, «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo, y el ángel le dijo, «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía, sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle, y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo, «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». Dándose cuenta de su situación con claridad, se dirigió a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde había muchos reunidos en oración. Habiendo golpeado la puerta de la entrada, se acercó una sirvienta llamada Rode, para ver quién era. Reconoció la voz de Pedro, mas, llena de alegría, no abrió el portón, sino que corrió adentro a anunciar que Pedro estaba en la puerta. Atención con estos versículos, porque nos está diciendo que Pedro, una vez liberado, salió de la cárcel y da la impresión, por lo que dice literalmente, dándose cuenta de su situación con claridad, se dirigió a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde había muchos reunidos. Da la impresión que el sitio no estaba muy lejos. Vamos a un plano de Jerusalén, que pueden ver ustedes ahí. Adelante, atrás, vea. El único lugar donde pudo estar Pedro en la cárcel, en Jerusalén, veremos que es lo que era el palacio de Herodes. El palacio de Herodes el Grande, que en tiempos de Jesús y posteriores lo estaban utilizando los romanos como sede, como residencia del gobernador. La verdad es que Herodes, todo palacio que construía lo hacía a un lujo espectacular, incluso si eran los que construyó en el desierto, como Masada o Maqueronte. Y parece ser que este palacio era bastante lujoso. Lamentablemente no ha quedado mucho, porque tras la revuelta del año 70, los romanos de la Legión X instalaron aquí
su campamento y apenas tenemos restos. Entonces, Pedro debió salir de algún momento, de algún lugar de esta zona. Y vamos a ver que tradicionalmente el cenáculo estaba aquí. Es decir, no está especialmente lejos. Lo cual nos dice que es una posibilidad. Pero realmente los historiadores de la Iglesia, prácticamente nuestro querido Eusebio de Cesarea, ya en el siglo III o IV, ya nos habla del cenáculo y nos dice que existe. Y de hecho, por el propio Eusebio de Cesarea, sabemos que la comunidad cristiana de Jerusalén, después de Jesús, estuvo presidida por 3 parientes consecutivos de Jesús, seguidos, y como buenos judeocristianos, podríamos decir, guardaban muy bien la tradición. Por tanto, sería normal que guardasen tradición que aquel lugar, el cenáculo, la casa de Juan Marcos, había sido el lugar donde se celebró la última cena y había sido, y durante un tiempo va a ser el lugar de reunión de los judeocristianos, de los cristianos, de los judíos convertidos al cristianismo en Jerusalén. Eusebio escribe literalmente que la sede de Santiago estaba en el monte Sión. Santiago, el apóstol, el pariente de Jesús. Bien. San Epifanio, en el siglo IV, da noticia de la existencia de lo que llama una pequeña iglesia de Dios. Y un poco más adelante, un peregrino, el peregrino de Burdeos, en el siglo IV, en unas notas o en unas especies de recolección de su peregrinaje que hace, dice que allí hay una sinagoga. Atención, ¿qué es esto de que ahí hay una sinagoga? ¿Cómo es esto? Resulta que los judíos tenían prohibido acercarse a Jerusalén por lo menos a una distancia de 8 kilómetros. Y lo tuvieron prohibido desde tiempos de Adriano prácticamente hasta Constantino, directamente. Es decir, en Jerusalén no había en aquel entonces judíos. ¿A qué se refería con sinagoga? Se refería con sinagoga a un tema muy curioso, que si realmente yo supiera del tema, valdría la pena ver, que son estos conversos del judaísmo, que son las primeras comunidades que hay allí en Tierra Santa, que mantienen, algunos de ellos, muchas tradiciones todavía judaicas y, de hecho, llaman a sus iglesias, al principio, sinagogas. Eso explica por qué emplea la palabra sinagoga. Sabemos que, posteriormente, como no, los bizantinos pusieron allí una señora basílica, que no duró mucho, que fue enseguida destruida. Sin embargo, saben que en todo lugar de Tierra Santa que realmente merezca algo, siempre cuando excavas, debajo hay una basílica bizantina, no falla. Entre otras cosas, porque tienen que comprender todos ustedes que a partir del siglo IV, Tierra Santa se convierte en un foco brutal de atención de peregrinos. Y realmente podemos decir que toda Tierra Santa estaba llena de iglesias, conventos, lugares de peregrinaje, etc. De ahí los relatos que tenemos de estos peregrinos, como la famosa peregrina Egeria, de la cual ya mencioné, que era probablemente una noble gallega. Y es curioso porque nos informan de muchísimos sitios
Y nos informan también que muchísimos sitios, como el cenáculo, tenían una tradición muy antigua de haber sido un lugar especial. Desde un punto de vista arqueológico, pues la verdad es que no tenemos mucho que decir, porque hay parte del edificio actual, vuelve al cenáculo, por favor, vea. Bueno, este es el segundo piso, que es realmente del siglo XIV, pero en el primer piso, que no tengo, sí hay ciertos muros que parece que fueron del siglo III. Y de hecho, parece ser que la Dirección de Antigüedades Judías, israelita, realizó una excavación. Parecía que lo que había encontrado era una sinagoga, desde el punto de vista nuestro, no es una sinagoga, es probablemente un edificio judío-cristiano, con lo que ahora mismo en el cenáculo, en la planta baja, hay una sinagoga, en la planta alta hay una mezquita, y los cristianos para entrar tenemos que pedir permiso, la verdad. En fin, curioso, pero es correcto. Vamos a ver lo que queda del cenáculo como lugar donde probablemente ocurrió Pentecostés y como lugar de reunión de los primeros cristianos, queda muy poco, porque realmente continuamente nos hablan de la segunda planta. De la segunda planta no se conserva nada, pero es, con mucha alta probabilidad, es el lugar donde se celebró la última cena. Bien, ¿qué hace nuestro Señor tras la última cena? A ver. Juan 18:1. Después de decir esto, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Adelante. Vea, por favor. ¿Más? No. Les voy a enseñar una cosa muy curiosa. Esta escalera es posiblemente uno de los pocos sitios donde podemos con seguridad que pasó Jesús. Y además varias veces. ¿Por qué? Esta escalera es el único sitio por el que poder pasar desde el torrente del Cedrón, si se entra por aquí, por la antigua puerta de Siloé, a la ciudad alta, es decir, lo que ahora mal llamamos el Monte Sión, y la zona donde estaba la casa de Juan Marcos, y vamos a ver que es también la zona donde está el Palacio de Caifás. El único sitio. Y de hecho, no solamente toda esta parte, sino aquí en el Tiropedón, en el valle que vimos en las sesiones anteriores, la Dirección General de Antigüedades Israelí y la Universidad de Tel Aviv están excavando una calle que ha resultado ser también de tiempos de Jesús. Probablemente es el Paso. Vamos a ver que, hemos visto que en los evangelios nuestro Señor está todo el día cruzando el Cedrón de arriba abajo. ¿Por qué? Porque uno de los sitios de reunión de los primeros cristianos de los discípulos de Jesús, era el Monte de los Olivos. Exactamente el Huerto de los Olivos que ahora veremos, porque estaba de camino hacia Jericó, que era la ruta que solían seguir los galileos cuando iban por el Jordán abajo para peregrinar a Jerusalén en la Pascua, en otras festividades, y estaba de camino a Betania. ¿Qué había importante en Betania? La casa de Lázaro. La casa de Lázaro, que estaba a apenas 5 kilómetros de Jerusalén. Luego, era un sitio donde se habían alojado Jesús y sus discípulos y... No, una atrás. Y la llegada por el Monte de los Olivos era el paso natural desde Betania. Bien. ¿Qué sabemos del... ¿Qué sabemos? Bueno, ¿qué sabemos del
de Getsemaní. Mateo 23, 27, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a quienes te han sido enviados. ¿Cuántas veces intenté reunir a tus hijos, como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas, y no habéis querido? La traducción dice que el Señor pronunció estas palabras en el Monte de los Olivos, viendo, en el Monte de los Olivos hay una zona donde nos hacemos todos fotos, porque tenemos la plataforma del templo detrás, y es probablemente en esa zona donde nuestro Señor pronunció estas palabras. Adelante, Bea. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: «Sentaos aquí mientras voy allá a orar». Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: «Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Bien, la traducción de que... adelante, ahora ya sí. Al otro lado del Cedrón está el Huerto de los Olivos. Es una tradición antiquísima. Antiquísima porque, por ejemplo, la tenemos en el escritor cristiano Orígenes, que murió en el 253 después de Cristo, y de nuestro querido Eusebio de Cesarea. Si quieren ustedes enterarse algo de la Iglesia primitiva, lean Eusebio de Cesarea, que es el principal historiador de la Iglesia, aunque hay otros en este momento. Bien, de hecho, Eusebio de Cesarea, hacia el año 330, escribe: Getsemaní, donde Cristo oró antes de su pasión, está situado en el Monte de los Olivos. Y dice: todavía los fieles se apresuran a orar allí. Es decir, era un sitio que se recordaba por la comunidad cristiana de allí. Y eso lo sabemos porque apenas unos años más adelante, la peregrina Egeria dice: en el mismo lugar donde oró el Señor, hay lo que Egeria llama una iglesia elegante. Y efectivamente, sabemos que a partir del siglo IV, al lado del Monte de los Olivos, hay una señora basílica bizantina. Les he dicho que en arqueología bíblica, debajo de algo del Nuevo Testamento, hay una basílica bizantina, siempre. Lamentablemente, esta se quemó en el 614, pero todavía, si van ustedes al Huerto de los Olivos, pueden ver sus restos, que lo señalan en parte debajo de la nueva basílica. Por otra parte, hay en este lugar ya era un huerto de olivos, entre otras cosas por el nombre. Getsemaní significa almazara, un lugar donde hay una prensa de aceite. Y que con toda seguridad había. Aparte, en este lugar hay una cueva, lo que llaman ahora mismo una cueva del prendimiento, que es una cueva que está muy modificada, no sabemos hasta qué punto estaba así en época de Jesús. Pero claro, si sumamos 2 y 2, es decir, un lugar que está enfrente del templo, donde iba mucho Jesús, un lugar donde tienes una pequeña cueva donde puedes descansar, un lugar que está camino a casa de Lázaro. Entonces, sin ninguna duda, y con los testimonios de los escritores cristianos, era Getsemaní. Está localizado. Bien, adelante, vea. Bien, aquí tenemos el plano que tienen ustedes y, como verán, lo he llenado convenientemente de flechas, que es una cosa que nos encanta a los historiadores hacer. Y vemos que la principal ruta que sigue Jesús en los últimos días en su tierra, antes de su muerte y resurrección, es Huerto de los Olivos, Cedrón, Puerta de Siloé, al lado de la piscina de Siloé, y aquí
la casa de Juan Marcos o el aposento alto, y cuando lo prenden, lo llevan a la casa de Caifás. A Caifás ya lo conocemos porque en estas mismas conferencias hemos visto su tumba, ¿verdad? ¿Dónde estaba la casa de Caifás? Bueno, ahora lo que les voy a contar de las posibilidades de la casa de Caifás, donde llevaron a Jesús a juzgarlo, lo tenemos que poner, si los otros lugares probablemente serán más seguros, el tema de la casa de Caifás es un poquitín, como vamos a ver, más inseguros, pero es decir, si no es 97%, pues es 95-94%. Bien. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en pleno, buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraron. Bien, adelante, dale. Esto es la cúpula de la actual iglesia de San Pedro en Galicantu, donde dice la tradición que cantó el gallo a San Pedro, obviamente. Como ven, es una iglesia moderna, porque la anterior que había aquí, creo alrededor del año 1000, la destrozaron los árabes. En principio, podemos decir que en principio solo se sabía que había una tradición. ¿Qué ocurre cuando entra la arqueología? En 1973, un arqueólogo francés, Durand, empieza a excavar. Y se encuentra, como no, los cimientos de una iglesia bizantina, siglos IV y V, pero encuentra dos cosas muy raras. La primera, encuentra una cisterna excavada en roca, llena de cruces bizantinas, de cruces de todo tipo y algún grafiti. Y lo segundo que encuentra es un molde para hacer pan. Pero este molde para hacer pan tenía el dibujo de un gallo. Curioso. Durand saca la conclusión de que la basílica estaría dedicada a San Pedro y tendría que ver con el famoso episodio del canto del gallo. Pero no es hasta más adelante, hasta en los años 80, excava ahí, bueno, está el Florentino Díez, el padre agustino del cual les acabo de hablar, excava aquí con el Instituto Bíblico Arqueológico Español, la llamada Casa de Santiago. Saben que en Jerusalén hay un lugar que pertenece en parte a una especie de organismo y a la conferencia episcopal, que es la Casa de Santiago, que es un lugar donde se puede ir a estudiar Biblia. Ya hay dos lugares en Jerusalén maravillosos para estudiar Biblia, que es el Instituto Biblicum Franciscanum, de los franciscanos, y la Col Biblique de los dominicos. Y ahí es un lugar, entre comillas, de peregrinación intelectual para teólogos y todo tipo de académicos relacionados con el cristianismo españoles. Bien. ¿Qué encontró el padre Florentino Díez? Pues bueno, él excavó entre 1992 y el año 2000. Encontró un enorme edificio, un edificio grande, muy hecho polvo, porque posteriormente lo habían pirateado muchas piedras, que estuvo en uso desde el siglo III a.C. hasta el siglo VIII, hasta casi época islámica. El edificio estaba justo al lado de la basílica. Como digo, en un estado de conservación muy pobre.
Pero la casa era enorme y una cosa curiosa que encontró es también un enorme patio central. Un enorme patio central que no puedo evitar ver el paralelismo que hay con el pasaje que hemos leído, como Pedro entra a un patio, ¿verdad? El patio central estaba rodeado de habitaciones muy lujosas, con incluso con suelos de yeso y enlucidos en las paredes. Y encontré una cosa extraordinaria. Encontré una puerta que medía 2 metros de alto, o sea, grande, con 1,5 metros de largo, con una inscripción. Una inscripción que decía: esta es la ofrenda por los pecados, en hebreo. Empleaba la palabra corbán. ¿Qué quería decir eso? Eso quería decir que probablemente esta era la casa de un sacerdote. Y el lugar que había detrás de la puerta es donde se guardaban cierto tipo de ofrendas que se hacían en el templo. Asimismo, también se hallaron varias pesas que por su tamaño solo podían ser utilizadas para realizar ofrendas en el templo, por su tamaño y peso. Bien, asimismo aparecía una mikvah. Ya hemos visto que en cuanto aparece cualquier mikvaot allí en un edificio, quiere decir que obviamente era judío. Y aparece 5 fosos o cisternas. Vamos a ver, ¿qué podemos deducir de esto? Primero, podemos deducir que era la casa de un sacerdote. Claramente, estaba en un lugar de Jerusalén que era la zona rica. Lo comparo con la zona de la moraleja, por así decirlo. Por otra parte, atención, porque aparecen 4 o 5 cisternas entre la que hay debajo de la basílica, justo al lado, y las que hay en la casa. Una de esas cisternas estaba llena de cruces. Lo que los arqueólogos deducen, cruces del siglo IV, de época bizantina, lo que los arqueólogos deducen es que probablemente se supondría que ahí es el lugar donde se mantuvo preso a Jesús esa noche. Y de ahí que posteriormente fuese un lugar de peregrinación. Y ya, entonces, ¿es realmente la casa de Caifás? Pues tiene muchas posibilidades de que sí, de que lo fuese. Pero no tenemos la absoluta y total certeza. ¿Pasa? Bueno, aquí tenemos unas fotos de la cisterna y la cisterna donde aparecen estas cruces del siglo IV. Adelante. Bien. Tras esto, llevaron a Jesús al pretorio. Pero aquí tenemos un problema, que no sabemos muy bien dónde estaba el pretorio, o mejor dicho, me he expresado horriblemente. Tenemos 2 opciones de pretorio. La primera opción, vete para atrás, vea. Va más para atrás. Aquí va. Bueno, espera. Más para atrás todavía. En el mapa. Más. No te preocupes. Más. Quiero un dibujo. La primera opción es el palacio de Herodes, donde se supone que estaría el gobernador romano, donde estaría y viviría Poncio Pilato. Los gobernadores romanos no les gustaba nada estar en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad muy problemática e intentaban evitarlo. Ellos tenían la sede en Cesarea, en la costa, en una ciudad de Nuevo Cuño que, como vimos, había construido Herodes. Esto sería una reconstrucción del Palacio de Herodes y es una de las opciones que puede ser donde llevaron a Jesús. Hay una segunda opción, que es la Torre Antonia. ¿Ven esa especie de castillo que hay al lado del templo? Esta era la Torre Antonia. La Torre Antonia, de la cual prácticamente no queda nada, lamentablemente. Bien, y de hecho se ha estado excavando
Bueno, en el Palacio de Herodes realmente no se ha podido excavar mucho. Quedan restos de esas. ¿Ven esas 3 torres blancas que hay? Cada una de esas torres las dedicó Herodes a alguien próximo. Una la dedicó a Marián, su mujer, otra a su hermano Fasael, probablemente la única persona que realmente quiso Herodes, y otra a Martino, un amigo. Quedan los cimientos de las torres y todavía alguno integrado en la muralla turca de Jerusalén. Bien, respecto a la Torre Antonia nos dice Flavio Josefo y nos dicen los escritores que era la residencia de la guarnición romana. Ojo, antes de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el 70. Después será el propio Palacio de Herodes. Entre el año 1931 y 37 se excavó una zona, se excavó debajo del convento de las Damas de Sion, que era el sitio donde se creía que estaba la Torre Antonia. Y aquí aparecen cosas... Dale mucho, sí. Y aquí aparece esto, aparece un enlosado. Un enlosado que curiosamente concuerda con un versículo, vea, que se me ha olvidado por completo darte, sí, de San Juan, que es lo que San Juan nos dice que a Jesús lo llevan a un lugar que en arameo llaman Gabata, el enlosado. Cuando los arqueólogos franceses encontraron este enlosado, dijeron, lo hemos encontrado el pretorio, el sitio donde trajeron a Jesús. Y al principio fue una ilusión absolutamente máxima. Lamentablemente, esto resultó no ser así. En una revisión en 1972, otro arqueólogo francés, Benoit, demostró que este enlosado era del siglo II, del 135, y no podía ser el enlosado de época de Jesús. Este enlosado, por otro lado, también fue muy ilusionante porque tenía estas marcas que ven ustedes, que son marcas de juegos que los romanos o la población de aquel entonces hacían en este enlosado que no debía ser tanto el enlosado de un edificio como, según cree Benoit, era el enlosado de uno de los foros de Aelia Capitolina, la ciudad que funda el emperador Adriano tras destruir por segunda vez Jerusalén. ¿Dónde está la Torre Antonia? Pues, según creemos, está ligeramente al sur de este convento. Pero, ¿qué ocurre? Que al sur de este convento hay una madrasa, la madrasa de Al-Malaquilla, una escuela musulmana, que con la cual digamos que hay ciertos problemas para excavar allí, como se puede imaginar. Bien. Y de aquí vamos al núcleo de la cuestión. Vamos ahora a ver la iglesia del Santo Sepulcro, que, como bien saben todos ustedes, es el lugar donde está el Gólgota y donde está la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Bien, lo que vemos aquí son un grabado del Santo Sepulcro a finales del siglo XV, una foto de 1880 y una foto moderna. Si miran ustedes... bueno, espera, pasa una. Pasa otra. Vale. Bien. Si miran ustedes en la foto de 1880 y en estas fotos modernas que les he puesto, observen una característica común. A ver, pasa. Hacia atrás, la escalera. ¿Ven esta escalera? Lleva ahí desde finales del siglo XVIII. ¿Por qué? Esta es una de las múltiples anécdotas de esta iglesia. La iglesia del Santo Sepulcro no pertenece a una sola denominación cristiana, sino pertenece a un montón.
Ahí estamos católicos, armenios, ortodoxos, coptos, malquitas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de todo. En el siglo XVIII los turcos estaban absolutamente hartos de que los cristianos nos pegásemos entre sí por espacios dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. Y entonces dictaron un statu quo. El statu quo que dictaron los turcos decía que a partir de tal fecha todo, absolutamente todo, se quedaba en su lugar. Y sin permiso de todos no se podía mover nada. Y la escalera sigue ahí. Esto que parece broma es serio. También una cosa que ayuda a la paz dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro es que las llaves del Santo Sepulcro no las tiene ninguna denominación cristiana, sino las tienen dos familias musulmanas, o mejor dicho, una familia musulmana, que es la que guarda la llave, y otra, que es la encargada de abrir y cerrar todas las mañanas y todas las noches el Santo Sepulcro, para evitar que entre los cristianos, digamos, por el sitio más sagrado para nosotros, nos peguemos. Un poco triste, pero es así. Bien, es muy difícil explicar la iglesia del Santo Sepulcro y explicar desde un punto de vista arqueológico tanto el Gólgota como la propia tumba. ¿Por qué? Adelante. Bueno, dale. Bien. Algunos de ustedes habrán estado dentro de la iglesia y habrán visto el edículo, ¿verdad? Donde les han dicho que está la tumba de nuestro Señor, ¿no? Bien. Es muy difícil imaginarse, digamos, la tumba que describen los evangelios estando ahí. O a mí me lo parece. ¿Se lo parece a ustedes? Muy bien. Pues vamos a ver por qué. Y vamos a ver quién es la culpable. La culpable es Santa Elena, la madre de Constantino. Santa Elena, digamos, es actualmente la patrona de los arqueólogos, porque ella hizo una excavación aquí, ya la veremos, pero les aseguro que no es la patrona de los restauradores, porque la tumba de Jesús la machacó. Ahora vamos a ver por qué y cómo sucedió. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Bien, atención, dos detalles. El sepulcro está al lado del muy cerca del Gólgota, del lugar donde lo crucificaron, ¿verdad? Y eso realmente está, si han estado en la Basílica del Santo Sepulcro, efectivamente está a todo un tiro de piedra. Para explicar exactamente... A ver, dale una. Sí. Ahí se ve. Bien. ¿Qué era exactamente? Vamos a intentar explicar desde el principio qué había pasado ahí. Lee un segundo Hebreos. La carta a los Hebreos. Y por eso Jesús, para consagrar al pueblo con su propia sangre, murió fuera de la puerta. Atención, murió fuera de la puerta, nos dicen en la carta de los Hebreos. Sabemos dónde estaba el Gólgota por varias cuestiones. La primera, por una tradición muy antigua, ya lo veremos. Segundo, por esta frase. De hecho, en el siglo XIX hubo una gran polémica, especialmente con teólogos protestantes, sobre si la iglesia del Santo Sepulcro era realmente el sitio donde estaba el Gólgota. Y porque decían, muchos de ellos, no podía ser porque estaba dentro de la ciudad y, según dice Hebreos, no, es decir, llegaron a Jesús fuera de la ciudad. Entonces, ¿cómo se come esto? Ahí entró la arqueología, cuando se vio que hasta el año 40
hasta el año 40, o sea, 10 años después de la muerte y resurrección de Jesús, el Gólgota y el Santo Sepulcro estuvieron fuera completamente de la ciudad. Es en el año 40 cuando Herodes Agripa amplía el perímetro de la muralla de Jerusalén y la encierra. Pero ya quedándome poco tiempo, ¿cómo debía ser el paisaje antes? A ver, el paisaje debía ser algo así. ¿Ven ustedes la muralla? La muralla estaba al lado de una puerta, o al lado, mejor dicho, de dos puertas. Hay una puerta que llamaban la puerta de los jardines. Obviamente, si le llaman la puerta de los jardines o de los huertos, sería por algo. De hecho, los propios evangelios nos dicen que era una zona de huertos, ¿verdad? Y lo más sorprendente es que en las últimas excavaciones que se han hecho en el Santo Sepulcro, el año pasado se excavó aprovechando que se tuvieron que hacer una serie de reparaciones en el suelo de la basílica. Llegaron los arqueólogos a suelo de la época de Jesús y lo que les salió fue una ingente cantidad de restos de vides, semillas, fauna vegetal, y concluyeron que aquello efectivamente había sido un huerto. Bien, entonces, muy probablemente el Gólgota estaba en alto, y aquí vamos a entrar en terreno resbaladizo porque había una cantera. Aquí hay muchos arqueólogos bíblicos se pelean diciendo que si la cantera es posterior a Jesús o es anterior a Jesús. El caso es que a los romanos les entusiasmaba crucificar a la gente en lugares donde se pudieran ver bien, lo primero, y cerquita de los caminos y de las puertas, para dar ejemplo. Por lo tanto, es normal que el Gólgota pudiera estar aquí. El paisaje debía ser algo similar a esto. Y atención, porque el tipo de tumba que describen los evangelios y el tipo de tumba que hay prácticamente en todo Jerusalén y el que es la tumba de Jesús es lo que en hebreo llaman un kohim, que es el tipo de tumba típica de tiempos de Jesús, de lo que llamamos el segundo templo. Bien, nos quedamos con esto, ¿verdad? Bien, pues hasta más o menos el 130, este es el paisaje que tenemos en esta zona. Probablemente se conservaba tanto la tumba de Jesús como el lugar donde era el Gólgota. ¿Qué ocurre en el 130? Que por alguna razón los romanos colocan aquí encima un templo dedicado a la diosa Afrodita. Y el templo está entre el 130 y el 325. Los escritores cristianos nos dicen que había un recuerdo de que ahí había sido el Gólgota y ahí debajo de ese templo estaba el sepulcro de Jesús. ¿Qué ocurre en el 325? Pues ocurre Santa Elena. Es decir, Santa Elena llega y decide que en el lugar donde la tradición de Jerusalén decía que había sido el sepulcro de Jesús, quiere hacer una mega basílica gigantesca. Y la hace. Vete atrás, Bea. Más. Y hace lo siguiente. Este es el resultado. O sea, hace primero una especie de rotonda donde va a dejar la tumba de Jesús, que, como pueden ver, no se parece absolutamente nada al paisaje que les acabo de enseñar, ¿verdad? Un patio donde está el Gólgota y detrás una basílica. Esto es lo que hubo entre prácticamente el siglo IV y el año 1000. Vete para atrás, Bea, por favor. Perdón. Sí. Vale,
No, para adelante. Se me ha ido. ¿Otro más? ¿Qué hizo? ¿Otra más? Bien. La tumba de Jesús estaba en un pequeño acantilado de unos 5 metros de alto, en una zona que había más tumbas, porque curiosamente, no sé si han curioseado por el Santo Sepulcro, pero hay una zona de los coptos donde hay varias tumbas más. Entonces, Santa Elena lo que hizo fue recortar toda la roca alrededor de la tumba de Jesús, dejando unas mínimas paredes que ahora mismo están emparedadas, están dentro de el edículo, ese monumento que les he enseñado. A lo largo de los siglos, a ver, vete para atrás, bien, tenemos aquí la Basílica de Santa Elena. Aquí podemos ver la planta y cómo sería el patio donde en tiempos bizantinos estuvo el Gólgota. Esta basílica fue destrozada por los árabes y de tal manera que los cruzados volvieron a reconstruyeron la basílica. Aquí lo vemos, pero ya con arquitectura gótica. De hecho, si entramos en el Santo Sepulcro, vamos a ver que detrás de la anástasis de esta rotonda, toda la parte de aquí, pues hay unos señores pináculos y arcos apuntados. Bien. En el Gólgota, por otra parte, excavó nuestro querido Florentino Díez y encontró una cosa muy curiosa. La tradición de los apócrifos decía que debajo del Gólgota estaba la tumba de Adán, en una cueva. Que Adán había sido enterrado ahí y sería el primero en, digamos, redimirse gracias a la sangre que caía de la cruz. Esto, curiosamente, el padre Florentino Díez lo que encontró ahí fue una cueva, que había sido utilizada como lugar de culto durante mucho tiempo, y el padre Florentino sospecha que también se utilizó durante los primeros decenios del cristianismo, es decir, antes de que los romanos plantaran un templo a la diosa Afrodita. El problema es que muchas de las cosas que excavó el padre Florentino no llegó a publicarlas. Y de hecho, estamos todos los que estamos en este mundillo esperando como locos, estábamos esperando que las publicara. Lamentablemente ha fallecido. Esperamos que sus discípulos publiquen convenientemente los hallazgos que hizo el padre Florentino. Bueno, pues aquí cerramos el ciclo y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Patricia. Yes.